Es como dice que estoy utilizando el audio del equipo. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a tener nuestra práctica número 2. La clase pasada les dije que descansaran un poquito sus oídos, ¿sí? Espero que hayan tenido esa oportunidad. Y ahorita, pues, ya sea que utilicen unos audífonos, ajusten bien el amplificador de su lab, o si tienen unas bocinitas en su computadora también. Lo ideal serían los audífonos, ¿no? Para que les moleste sabroso la señal que les voy a transmitir. Y no tengan interferencia de otras señales, ¿sí? O porque también puede ser de que en algunas señales el nivel no sea lo suficiente como para escucharlo, ¿sí? Y no vamos a modificar el volumen, lo tienen que escuchar al volumen que lo hayan ajustado, ¿sí? Así es que vamos a empezar. Primero vamos a ver objetivos, la teoría, ¿sí? A ver, vamos a parar un tantito más para ver si llega algún compañero más. Vamos a... Profe, ¿la aplicación era osciloscopio? También eso puede ser muy útil. Si pueden bajar una aplicación que sea un osciloscopio y van checando la frecuencia de la señal, ¿sí? Pero no es necesario, con que escuchen, nada más con que escuchen y sigan las indicaciones, ¿sí? Okay. Pero no es muy necesaria la del osciloscopio. Vamos a ver, ¿dónde está PowerPoint? Profesor, ¿Sí? ¿usted recomienda los audífonos de chícharo o los que cubren toda la oreja? Los dos son los mismos, ¿sí? Como están en su casa, da lo mismo. En el laboratorio sí recomendaba que fueran de los otros, que no fueran de chícharo, pero aquí están en su casa y sí se puede muy bien. Ok, profesor, gracias. Déjenme prepararme. Para la reunión. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Compartir. Práctica 2A. Recuerden, es el número de la práctica y después del primer periodo todo se llama A. Y yo me hago pelota solito con las nomenclaturas. Bueno, objetivo. El alumno comprenderá el concepto de medición y apreciación de una variable física. O sea, la idea es irnos empapando un poquito en hacer algunas mediciones de variables físicas, ¿sí? Es una práctica muy padre y más que todo la pude adaptar para que la podamos hacer en forma interactiva, ¿sí? Creo yo que vamos a tener buenos resultados, esperemos que nos salga bien, ¿sí? Sí es importante que escuchen la señal lo más directa posible, por eso recomiendo el uso de audífonos, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. Primero, sonido. Vamos a tipificar qué es el sonido. Variable física que es definida como la variación de presión del aire en un medio, ¿sí? Es una variación de presión de aire. Si no hay aire, no hay propagación del sonido. Aquí me gusta, si tienen oportunidad el fin de semana, aunque sea un cachito, ahí en la película esta de Gravedad con Sandra Bullock, hay una parte de la película donde se tiene que meter, creo que es por compatibilidad de las naves, se tiene que meter ahora sí que a la mexicana, a la nave, y se tiene que quitar el traje.
Entonces, cuando se quita el traje, entra en el vacío parcial que hay en el espacio. Y en ese momento en la película, muy atinadamente, quitan todo el sonido, porque no hay propagación del sonido. Y toda la escena es así sin sonido. Entonces, para que se den una idea, si hay aire, hay variación de esta presión, ¿sí? Cuando estamos hablando, ahorita que yo estoy hablando, abajo de mis pulmones hay una musculatura que se llama diafragma, que apachurra los pulmones y produce una corriente de aire. Esa corriente de aire sube por mi esófago, pasa a través de las cuerdas vocales que hacen una modulación, que es el tono de mi voz, y que finalmente esa modulación de un chorro de aire sale por mi boca y la boca hace, le agrega precisamente los vocablos que entendemos como palabras, pero en realidad estoy, por decirlo así, escupiendo o variando la presión del aire que está enfrente de mi boca. Esta presión va a ir avanzando y vamos a ver un esquema del oído humano más adelante. Entonces, es una variación de presión física, ¿sí? En el ramo de audio es conocida como presión sonora, así se le conoce al sonido. Así que sus unidades se refieren como fuerza por unidad de área. Así se define la presión. Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Me comenta un compañero que si lo puede aceptar a ingresar a la Ajá, clase. déjame ver. Sí. Muchas gracias. Déjame, es que no me salió. Acá, rotaciones. Ay, no lo hallo. ¿Dónde anda? Si es que no me salió. Aguántenme tantito. No, nada más era uno, eran varios. Ok. Compartir en la pantalla. Ok. Ya regresamos. Entonces dice, en el ramo del audio es conocido como presión sonora, así que sus unidades se refieren como fuerza por unidad de aire, la presión. Aunque es más común utilizar una metodología que se hace referencia a los decibeles. Recuerden que los decibeles es una unidad de referencia, ¿sí? Hace referencia a una, ya sea a una unidad, digo, a un valor estándar o a uno que nos pongamos todos de acuerdo, ¿sí? Son los dBRs, ¿sí? Y bueno, nos referimos a la cantidad de potencia sonora referida, ¿no? Casi siempre los decibeles, los dBs nada más, se refieren a un miliwatt, que es el estándar, pero también podemos poner una potencia en watts que nosotros podamos definir en un cierto momento. Respuesta en frecuencia. Este es el primer término, ¿sí? Todos los sistemas orgánicos o no orgánicos, es decir, todo en este planeta, tiene una respuesta en frecuencia. Analicemos bien estas dos palabras. Respuesta en frecuencia. Es decir, su comportamiento de acuerdo a un estímulo. Esa es la respuesta, ¿sí? Siendo esporádico y puede ser esporádico o muy continuo, es decir, este estímulo puede ser de vez en cuando, la frecuencia es baja, o puede ser muy continuo, la frecuencia es alta. ¿Cómo va a reaccionar? Digo, es obvio que queremos que este estímulo sea el mejor posible. Por eso estimulamos al sistema. Queremos ver en dónde reacciona mejor, si a estímulos muy esporádicos o a estímulos con mucha repetición. Pero también nos interesa saber en dónde no tiene una buena respuesta, en dónde es malo, ¿sí? Una señal eléctrica, ¿sí? Una señal de corriente alterna, variante en el tiempo, tiene una frecuencia de cambio, de polaridad, cambio de positivo o negativo. ¿Qué efecto tiene esta señal sobre un sistema? Si es buena o es mala, ¿sí? Y si la señal tiene una alta frecuencia o una baja frecuencia, ¿sí? Todo eso va a afectar cómo se comporta el sistema, principalmente suponiendo la impedancia de un sistema varía de acuerdo a la frecuencia que inducimos. La impedancia es la resistencia real más la resistencia imaginaria, y la resistencia imaginaria depende de la frecuencia. Así es de que es muy importante este término, ¿no? Respuesta en frecuencia. Para poder determinar la respuesta en frecuencia de un sistema, es necesario hacer un procedimiento, aprender a medirla.
¿sí? Que es lo que vamos a más o menos hacer hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo mi sistema y le introduzco diferentes frecuencias, desde una muy pequeña hasta una muy alta, ¿sí? En el caso ideal sería hacerlo desde cero hasta infinito, pero es imposible que lo haga hasta infinito. Así es de que más o menos debo de nuevo seguir el proceso de medición. ¿Y qué dice el proceso de medición? ¿Cuál es el primer paso del proceso de medición, jóvenes? Saber las variables, ¿no? ¿Qué- ¿Cuál es? Saber qué A variable voy a... determinar una escala. No, es la documentación. Tengo que investigar qué voy a medir. Entonces, si le voy a hacer una medición de respuesta en frecuencia a un sistema, tengo que ver más o menos, ¿sí? A qué frecuencia responde el sistema, ¿sí? Para que yo no tenga la necesidad de estar como loco yéndome hasta infinito, ¿sí? Ningún sistema va a poder tener una respuesta hasta infinito, ¿sí? Bueno, el universo sí, ¿no? Pero necesito saber en dónde anda, ¿no? Más o menos para atinarle, ¿no? Y no perder el tiempo estar haciendo mediciones donde el sistema de plano no funciona. Hay sistemas así, que de plano no funcionan, ¿sí? En ciertos rangos. Entonces, pues, tengo que documentarlo. Entonces, es el caso del último párrafo. Dice, el caso ideal sería hacer un análisis desde la frecuencia de cero hasta infinito, lo cual es imposible, por lo que se hace una selección de una escala logarítmica. Es decir, selecciono un buen de frecuencias, ¿sí? Y las represento en forma logarítmica, donde voy a la mejor 1, 10, 100, 1000, 10,000, para cubrir un gran espectro de frecuencias, una gran cantidad de frecuencias. Este análisis se nombra como respuesta en frecuencia y por lo general se grafica en un plano de frecuencia en el eje de las X y potencia en el eje de las Y, ¿sí? Aunque en vez de potencia pudiéramos también tener otro tipo de variables, ¿sí? Nosotros vamos a tener otro tipo de variables, no podemos medir con nuestra apreciación como humanos potencia, ¿sí? Dice, dentro de la respuesta en frecuencia, nos interesa localizar en dónde funciona mejor o dónde tiene mejor desempeño, ¿sí? El dispositivo. A ese pedazo se le llama ancho de banda, ¿sí? Perdón. Todavía dentro de este ancho de banda, que es la mejor respuesta del sistema, el ancho de banda se puede conocer así, se tipifica con la letra beta, ¿sí? Tengo la respuesta en frecuencia, que es cómo responde en todo el espectro, desde cero hasta infinito. Va a haber unos pedazos que de plano no va a responder nada, que su respuesta va a ser muy mala. Puede ser cero potencia, o puede ser cero actividad, si utilizo otra variable. Y de repente empiezo a ver que empieza a reaccionar, pero hay un rango en donde, ¿sí? En donde sí funciona muy bien, ¿sí? Ese rango que funciona muy bien lo llamo ancho de banda. Y dentro del ancho de banda va a haber una frecuencia muy especial. No está en la diapositiva y les sugiero que la apunten. Dentro del ancho de banda hay una frecuencia muy especial. Pudiera ser única y pudiera haber algunas más. Se llama frecuencia de resonancia. ¿Qué es la frecuencia de resonancia? Eso no viene en la diapositiva. La frecuencia de resonancia es una frecuencia, única, en donde el sistema tiene máxima respuesta. Esta máxima respuesta puede ser tan buena que sí, efectivamente, se puede ir a infinito. Puede generar tanta energía que se puede destruir el sistema. El primer ejemplo que les pongo. Nunca lo he visto en vivo, no sé si pueda suceder, ¿sí? Pero es el clásico que sale la soprano y se echa un grito, ¿no? ¡Ah! Y resulta, imagínense lo que tiene que ser la soprano. Su voz es tan pura que emite un tono único, una frecuencia única. Y resulta que esa frecuencia única es la frecuencia de resonancia de una copa de vidrio. Y hace vibrar las moléculas de la copa de vidrio
a tal forma que es su frecuencia de resonancia y generan máxima energía y la copa, ¡paz!, truena, ¿sí? Les digo, nada más lo he visto en películas, ¿sí? Pero se puede utilizar la frecuencia de resonancia en muchas cosas, ¿sí? Porque resulta que a veces no tenemos la necesidad de irnos exactamente o hacer exactamente la frecuencia de resonancia, sino acercarnos lo suficiente. Suponiendo en dónde. Una guitarra tiene una caja, una guitarra acústica, tiene una caja de madera resonante. Está en un rango de frecuencias donde la guitarra, un ancho de banda, la guitarra tiene mejor respuesta. Y se diseña la caja de tal manera que las frecuencias ahí vibren con la caja y se escuche más fuerte. Eso en una guitarra. Lo utilizamos todos los días, los celulares. Los celulares tienen un pequeño altavoz muy pequeñito. Una para que no gaste mucha energía y la otra no cabe un altavoz muy grande en los celulares. Bueno, los fabricantes les hacen una pequeña cavidad resonante para que ahí tenga ese efecto y se amplifique en forma natural, ¿sí? Y así sucesivamente, sintonizadores de las televisiones, de radios, son circuitos resonantes, que no necesariamente son autodestructivos. Luego, si logramos hacer una frecuencia única, sí, pero nos acercamos nada más, ¿sí? Entonces, respuesta en frecuencia, la respuesta del sistema a todas las frecuencias. Dentro de esta respuesta a todas las frecuencias, hay una parte donde funciona muy bien. Eso se llama ancho de banda. Y dentro del ancho de banda hay una o varias, puede haber algunas, 2 o 3 frecuencias de resonancia, que es donde puede reaccionar con la máxima energía, ¿sí? Entonces, ya en el segundo párrafo dice el ancho de banda, cuando se refiere a potencia, se desea determinar en dónde el dispositivo tiene la mitad hacia arriba, es decir, el ancho de banda en cuestiones eléctricas se define donde el dispositivo tiene la mitad de la potencia hacia arriba. ¿De dónde tiene más de la mitad de potencia? Así se define el ancho de banda en cuestiones eléctricas. Si tiene menos de la mitad de la potencia, esa señal no es útil y se necesita regenerar, amplificar, ¿sí? Componer, como lo quieran llamar. Pero ya no nos sirve. Ya la mitad de la potencia ya no nos es útil y necesitamos amplificar. Entonces, si algo me llega, ¿sí?, con la mitad de la potencia hacia arriba, ya la hice. ¿Cómo detecto esto? Sacando la respuesta en frecuencia. Yo mido toda la respuesta en frecuencia, la grafico, veo y observo cuál fue el punto máximo, eso lo considero como máximo, y con unas formulitas que vamos a ver más adelante, determino cuál es la mitad de potencia. Digo, mira, hasta aquí, y voy a sacar 2 puntos en esa gráfica, frecuencia de corte superior y frecuencia de corte inferior, ¿sí? Porque la gráfica que me tiene que salir es una especie de mesa, una meseta, ¿sí? Y los puntos de inflexión, de donde tengo de la mitad de potencia hacia arriba y hacia abajo, se van a llamar frecuencias de corte, ¿sí? Y van a enmarcar el ancho de banda, ¿sí? ¿Ok? Vamos. Ok. Ahí tengo las formulitas. Dice, ¿de dónde se saca la mitad de potencia? Bueno, pues en forma práctica se ha determinado que si tengo la mitad de la potencia hacia arriba, todavía es útil la señal. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, son 2 formulitas. Para poder utilizarlo con voltaje, ¿sí? Dice que, bueno, primero vamos a ver la de la potencia que está abajo. Creo que es mejor entrarlo por potencia. Dice, para potencia. Dice P2 entre P1, su logaritmo. P1 vale 1 watt y P2 vale medio watt. Ahí estamos hablando de la mitad de potencia, ¿sí? Por cuestiones prácticas se determinó eso, que cuando tengo la mitad de la potencia, todavía la puedo hacer hacia arriba, pero hacia abajo ya no, ¿sí? Entonces, si tengo la mitad de potencia, que es la 0.5 de 1 watt, ¿sí? Y le saco el logaritmo y lo multiplico por 10, me da un resultado que es igual a menos 3 dB, esa referencia. Entonces, yo puedo tener esa referencia. Cuando una señal cae a la mitad de su potencia, decrece menos 3 decibeles. Eso quiere decir esa fórmula. Cuando una señal decrece la mitad de potencia, decrece menos 3 dB. Pero pues, a veces es difícil medir potencia.
Bueno, ahora ya con nuestros instrumentos de medición pues es relativamente sencillo, pero antes necesitabas dos equipos diferentes para poder medir potencia y voltaje. Ahora el osciloscopio digital nos hace ese trabajo conjuntamente. Resulta que si nada más tengo un medidor de voltaje, lo puedo hacer con voltaje. Y es el logaritmo de V2 entre V1 multiplicado por 20, que también me da menos 3 decibeles. Pero aquí empiezo al revés. Tengo los menos 3 dB y despejo el V2 y el V1, ¿sí? Considerando que V1 es igual a 1 volt. Entonces, con eso, yo puedo utilizar, ya saben cómo utilizar esta formulita, paso el 20 hacia acá, bajo los 3 dB, y saco el antilogaritmo que es 10 a la B2 entre B1. Calculando eso ya puedo obtener el valor de B2 y resulta que B2 me sale como 70.71. 70.71. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo meto una señal de 1 volt a un sistema, 1 volt pico a pico, y la señal me decrece a 0.7 volts, ahí tengo una frecuencia de corte. Ahí tengo un decrecimiento de menos 3 decibeles. Por lo tanto, sé que tengo la mitad de potencia. Y así es como se hace el experimento midiendo, ¿sí? Yo tengo un sistema y resulta de que le meto 1 volt y a la salida sale 0.7071 en esa frecuencia específica, porque voy cambiando la frecuencia. Pongo una frecuencia específica de 1 volt pico a pico, regularmente se hace a 1 kilohertz, y empiezo a hacer mi barrido desde cero hasta donde hice mi documentación que podía reaccionar el sistema. Y voy cambiando la frecuencia, no muevo para nada la amplitud de 1 volt. Y de repente el sistema amplifica más y amplifica menos. Donde detecto que hay 0.7071 de ese volt, marco esos puntos, ¿sí? Y de esa manera voy a determinar las frecuencias de corte, ¿sí? Entonces, Yo creo que me están mandando mensaje por el chat. perdón, hay gente que quiere entrar. Sí, sí, por el chat le están hablando. A ver, déjeme ver. Ok, sí. Ok, permítame. Es que a veces no me sale el mensaje para... Ya están todos. Déjenme checarlo. Y creo que sí somos todos. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Ok. Así, bueno, dice, así que el ser humano tiene una respuesta en frecuencia y un ancho de banda. Mediante un generador de señales y unos audífonos podemos hacer este análisis. No tenemos generador de señales, pero ya no las ingeniamos ahorita para hacer el experimento. Basta con hacer un barrido de un rango de frecuencias y determinar si escuchamos o no una señal. Sí, vamos a hacer eso, vamos a escuchar diferentes señales a diferentes frecuencias, ¿sí? Como no somos instrumentos de medición, ¿sí? Vamos a confiar en la frecuencia que yo les voy a poner y van a dar su apreciación subjetiva, es decir, que escuchan, si escuchan bien, si escuchan más o menos, o escuchan mal o nada, ¿sí? Así me van a dar, ¿sí? Vamos a ver un poquito de la anatomía del oído humano, ¿sí? Para comprender un poquito más cómo es que funciona nuestro oído, ¿sí? Dejen sacar la herramienta esta de dibujar. Ok. Ahí el puntito rojo, ¿sí lo ven? A esto le decimos oreja. En cuestiones anatómicas se llama pabellón auditivo. ¿Sí? ¿Qué es el pabellón auditivo? ¿Sí? Incluso hay personas de edad que no escuchan bien y se ponen su mano en su pabellón auditivo para aumentar el área de captación de presión sonora.
y poder escuchar más presión sonora. Esa función tiene el pabellón auditivo, ¿sí? Recuperar la mayor cantidad de presión sonora. Los pliegues que tiene sirven para conducir esa presión sonora a la siguiente etapa del oído, ¿sí? Estamos hablando del oído externo, ¿sí? La siguiente parte del oído externo, ¿sí? Es una cavidad, un túnel que llamamos conducto auditivo. El conducto auditivo, bueno, está protegido por carnita y grasita, ¿sí? Pero estos huesos que están aquí, a veces tienen una afectación cuando la persona se hace mayor, ¿sí? ¿Tenemos gente? ¿Estamos bien? Bueno, les sigo. ¿Qué es lo que sucede con estos huesitos cuando nos hacemos grandes? Pues a veces nos da una enfermedad que se llama osteoporosis y se hacen porosos. Vean cómo están ya, ¿sí? Y se le hacen cavidades más grandes, ¿sí? Lo que sucede es de que el flujo sanguíneo produce, ¿sí? Resonancias en estos huesos y la persona escucha su flujo de sangre, ¿sí? Y es muy molesto y produce mareos, ¿sí? Se llama síndrome de Meniere y se enferma, ¿no? Y a veces es un ruido tan fuerte que no le permite escuchar. Entonces la presión sonora entra por aquí, esa presión sonora que yo generé con mi diafragma, empuja y entra por aquí, ¿sí? Y va a chocar con un transductor que llamamos tímpano. Es una membrana elástica que puede cambiar su composición, hacerse duro o blandita, ¿sí? Y resulta que esta va a recibir presión sonora y la va a transformar en energía, o sea, la presión sonora que es energía, ¿sí? Es energía sonora, la va a transformar en energía de movimiento. El tímpano va a empezar a percibir ese movimiento de acuerdo a la presión sonora, ¿sí? Es una membrana que tiene características elásticas y plásticas muy interesantes, porque cuando recibe una presión sonora muy fuerte, se pone rígida. Y cuando tenemos la necesidad de escuchar presiones sonoras muy bajas, se pone blanda, ¿sí? Entonces, una reacciona como por instinto y la otra a veces, a ver, toma atención para poderlo, o puede llegar a ser educada, ¿sí? Mediante Bueno, ejercicios. Eso también, o sea, depende del... O sea, si recibe un sonido muy alto, pues justamente no tiene tiempo para hacer ese cambio, ¿no? Sí, es como una reacción de reflejo. ¿Y dónde nos sucede más? Cuando van a un antro. Después de estar en el antro un ratito, la membrana se pone rígida precisamente para tratar de evitar esa saturación de sonido, ¿sí? Después de un rato que estuvieron en el antro, salen del antro y dicen, oye, ¿no oyes un zumbidito? Y están ti. ¿Por qué? Porque resulta que estimularon tanto al tímpano que se queda como con un calambre, se llama fibrilación, y está vibrando, y es el zumbidito que escuchan, pero sí le dimos una buena batalla, ¿sí? Bueno, después del tímpano mueve una serie de huesecitos que se llaman, ay, se me fueron, a ver, ¿me acuerdan? Se llaman yunque, el Yunque, yunque, martillo y Estribo. estribo, exactamente. Estos huesecitos comunican precisamente, son estos, ese movimiento, ¿sí? A través de una cavidad que es el oído medio, ¿sí? Esta cavidad llena de aire está presurizada por un lado por el tímpano y por otro lado por este conducto que se llama trompa de Eustaquio, que va hasta la nariz y la garganta. Resulta que es un acoplador, un nivelador, un estabilizador de presión. Cuando subimos hacia un cerro o una montaña, la presión atmosférica va a disminuir y cuando bajamos al nivel del mar, la presión atmosférica va a aumentar, ¿sí? Para poder tener plena dinámica, movilidad de estos huesos y la membrana, esta cámara tiene que estar regulada con la presión externa. Entonces resulta que yo abro la boca, abran su boca y van a oír cómo truena en la quijada algo. Eso que está tronando en la quijada se llama válvula de Eustaquio, que está aquí. Y permite que entre el aire por la boca
al oído medio, compensando la presión sonora con la que está fuera del tímpano, dejando que el tímpano se pueda mover. Perdón. A veces nos enfermamos de gripa y producimos una mucosidad en la garganta. Y esa mucosidad tapa el conducto de Eustaquio y obstruye la válvula. Y ahí cuando estamos enfermos de gripa, ay, profesor, es que no puedo hablar y traigo los oídos tapados, ¿sí? Y es por esos moquitos. O cuando subimos una montaña, nos dan chicle para activar nuestra válvula de Eustaquio, mascándolo, y compensar esa presión y que no se nos tapen los oídos. Cuando bajamos a una alberca, ¿sí? Todo esto debe de compensarse para que el oído, el tímpano siga funcionando. Bueno, rapidito porque se nos va a acabar el tiempo. Los huesecillos le pegan a una tapita de la siguiente parte del oído, que ya es el oído interno, que se llama caracol. El caracol tiene adentro una especie como de gusano enrollado que se llama órgano de Corti, ¿sí? Y está lleno como de una gelatina. Todos los huesecitos le pegan a la gelatina y hacen que la gelatina se mueva a través de todo el conducto del caracol, dependiendo la posición del órgano de Corti dentro del caracol, ¿sí? El órgano de Corti, hagan de cuenta que es como un gusano peludo, ¿sí? Este gusano peludo está enrollado dentro del caracol y el gel que está dentro del caracol mueve los pelitos del gusano. Y al moverse los pelitos tienen terminales nerviosas, ¿sí? Y dependiendo de dónde están sus pelitos en el caracol, la frecuencia de captación. Va a haber unos pelitos más cortos y otros más largos y van a ser más sensibles al movimiento de la gel. Las terminales nerviosas de estos pelitos conforman lo que es el nervio auditivo, ¿sí? Y mandan ya impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos van por el nervio auditivo al cerebelo y ahí son interpretados como sonidos por el cerebelo, ¿sí? De acuerdo a nuestros recuerdos, de acuerdo a nuestras conexiones neurológicas, ¿sí? Así es de que el oído humano simplemente es un transductor, es un dispositivo que capta una señal y que se interpreta esa señal de cierta manera, ¿sí? Y le llamamos sonido, pero bien pudiera ser que pudiéramos andar oyendo con los ojos o viendo con los oídos, como lo hacen los murciélagos, ¿sí? Entonces quería dar esta explicación más o menos rapidita para tener noción de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro experimento? Vamos a tener nuestro pabellón auditivo, ya podemos mencionar los términos correctos, y nos vamos a poner un audífono y le vamos a emitir una señal de audio, ¿sí? Esta señal de audio yo se las voy a transmitir por internet en vez del generador de señales. Para poder hacer una prueba de Cale y adaptar nuestro sistema, cada uno de ustedes su sistema de audio, ¿sí? Les voy a transmitir una señal patrón, que es una señal senoidal de 1 kHz a 1 volt pico pico. El voltaje no lo podemos saber, así es de que les voy a pedir que lo pongan donde sea cómodo para ustedes, aunque les moleste tantito. Si quiero que me aguanten tantito, yo sé que algunos son más sensibles que otros y les va a molestar, ¿sí? Con los audífonos. Si el caso de la molestia es bastante grande, retiran sus audífonos y no están escuchando permanentemente la señal. Simplemente, sí le escucho, no le escucho. Sí le escucho, no le escucho, ¿sí? Entonces, de eso vamos a tratar de hacer. Segundo, dice, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos nuestro oído y nuestro audífono. Vamos a tener 3 ponderaciones. De plano. Escucho muy pobre o no lo escucho. Sí, pero dicen, esto se oye muy bajito. Escucho perfectamente bien el tono. O más o menos, es decir, bien, intermedio o nada, ¿sí? Vamos a tener esas 3 ponderaciones, ¿sí? Ustedes van a tener que determinar cómo se escucha ese sonido, ¿sí? Entonces, ya que tengamos eso en nuestra tabla, si lo escucho bien, si lo escucho más o menos, o lo escucho mal, le voy a poner la ponderación de 3, 2 y 1. Mal puede ser 1, 0, o si quieren recorrerla como ustedes quieran, donde mal sería 0, más o menos sería 1 y escucho sería 2, ¿sí? Pero aquí les doy chance de que puedan decir, es que escuchaba tantitito, le pongo 1. No escuchaba nada, 0, ¿sí? Pero como ustedes quieran, ¿no? Pero primeramente vamos a utilizar esta escala.
escucho más o menos o nada, ¿sí? Escucho más o menos o nada. Dice, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar. Tenemos 4 minutitos. Yo creo que podemos hacer esto bastante bien en esos 4 minutos. Sí, prepárate, saca tus audífonos, ¿sí? Ten listos tus audífonos, ¿sí? Voy a emitir un tono de 1 kHz, de una onda senoidal. Es importante que lo escuches bien, que soportes algo de molestia, ¿sí? Y después de que ya ajustes el volumen de tu computadora, de tu amplificador, te pongas bien los audífonos, ya no cambias, ya no modificas el volumen. No quiero que toquen el volumen de su amplificador, o de la laptop, o de la PC. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Sí, Ahí va, profe. ahí va el sound check. Ah, Ay, ni aguanta nada, iba a la mitad. Bueno, fue un sound check nada más, ¿eh? Nada más fue un sound check. ¿Sí? Seguramente ok. ahorita, ¿qué tal estuvo? Bueno, a mí me quedaron zumbando los oídos. ¿Sí se escuchó bien? Sí. Ok. Nada más fue un sound check, ¿sí? Nos quedan 2 minutos. No alcanzamos a hacer el experimento, pero se las voy a poner en pantalla, ¿sí? Esta es la tablita, ¿sí? Creo que sí está el cuestionario 5, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? En Sí, el profesor. cuestionario 5 está la tabla. La primera columna va a ser la señal. Vamos a tener la señal A, B, C, D, E, F, G, H, hasta la R, ¿sí? En apreciación subjetiva, ustedes van a poner si le escucharon bien, más o menos, o mal, o nada, ¿sí? Ya que acabaron estas 2 columnas de escuchar los sonidos con toda calma, ¿sí? Pónganle, no sé, suponiendo más, si escuchan más o menos le ponen más menos, y si escuchan nada le ponen menos, pero la idea es de que lo hagan más o menos rápido. Ya que llenamos la primera columna y la segunda columna, ya con toda calma, hacen la traducción cuantitativa, ya le ponen números, ¿sí? ¿Ok? Ya le ponen números, Sí. 1, 2 o 3, o 1, 0, 2 y 3, ¿sí? Y la idea es de que me hagan una tabla de Excel, ¿sí? Entonces, para que grafiquen, ¿sí? Ahorita le vamos a seguir, le vamos a cortar, regresando, volvemos a ajustar con la señal de prueba y empezamos a hacer el experimento, ¿ok? ¿Vale? Ok. Descansen sus Profesor, oídos. de la señal de pruebas se agrega también la apreciación. No es para que puedas ajustar tu volumen. Ahorita la voy a volver a poner porque a lo mejor va a haber algunos que la van a mover. Entonces ahorita la vuelvo a poner, ajustan su volumen. Recuerden que les moleste poquito, ¿sí? Y De acuerdo. empezamos el experimento. ¿Sale? ¿A qué hora regresamos, profe? 9:05. Vale, vale. ¿Sale?